Hebreos capítulo 5 verso 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La primera cosa para entrar a la doctrina básica es entender de qué se trata. Cuando aquí dice la palabra que deberíamos de ser ya maestros, quiero decirles que Dios espera que todo nacido de nuevo sea maestro. O Pablo no estaría exhortando de esta forma. Dice, ustedes deberían de ser ya maestros, pero no lo son. Entonces es necesario que se les vuelva a enseñar, dice, la doctrina. No se trata la academia de esto, sino que la academia es orientada, se supone que ustedes todos se acaban de convertir al Señor y están viniendo a la academia. Entonces, como de aquí se van a sacar los maestros, vamos a aprender esto muy bien. Y dice acá que nosotros tenemos necesidad de leche y no de alimento sólido. Y aquí viene una mala interpretación de muchas corrientes hoy en día en el cristianismo. ¿Qué es un alimento sólido? Entonces, hay gente que cree que si habla de el planeta de Orión y sus habitantes, eso es alimento sólido. O hay gente que si habla de estará Leviatán en el fondo del lago fulano de tal, eso es alimento sólido. Eso no es alimento sólido. Eso es una charla, pues, pero no por eso es alimento sólido. Tenemos que definir qué es alimento sólido para que no nos dejemos llevar por corrientes de doctrina que hablan de que esto es carne y aquello es leche. Y al rato lo que están dando no llega a leche. Entonces tenemos que entender bien eso, porque ustedes al pastorear su gente también ejercen un acto de protección doctrinaria a la gente. O sea, en los últimos tiempos van a haber mucha doctrina que va y viene, vientos de doctrina. Y alguna persona por ahí me contestó un día diciéndome, yo no doy doctrina porque la doctrina divide. La postura de un líder. Y otro líder me dijo, yo doy doctrina, me dijo, porque la doctrina es lo único que va a mantener a la gente en los últimos tiempos. O de lo contrario va a ser llevado por cualquier viento de doctrina. Y hoy tenemos serios problemas de vientos de doctrinas aquí en Guatemala. Entonces hay que ir a la doctrina sana. ¿Qué es alimento sólido? En el verso 13 dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra ¿de qué? De justicia, porque es niño. A ver, di conmigo, alimento sólido es palabra de justicia. ¿Ya la agarró? Entonces no hay que sacar de contexto el alimento sólido. Es palabra de justicia. Lo vamos a comprobar, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, y eso se llama justicia. Si usted se da cuenta, el Señor lo que nos está diciendo acá a través del escritor de Hebreos es, mire, alimento sólido es para aquel que sabe discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. En otras palabras, el que es niño espiritual necesitado de leche es el que todavía no sabe qué es bueno y qué es malo. Entonces hay que darle una doctrina para que aprenda el rudimento de Cristo y que sepa que no puede ser salvo por obras, pues. Que sepa que se tiene que bautizar. Pero hay gente por ahí con unos grandes rollos y ni siquiera son bautizados en agua. Entonces, ¿será esa una persona digna de alimento sólido? No, es una persona digna de que se le vuelva a enseñar el rudimento de la doctrina de Cristo para que la practique y entonces discierna entre lo bueno y lo malo y pueda tomar alimento sólido. Eso es todo el asunto. De tal manera que, cuidado que a veces, y uno mismo a veces predica algo que tal vez no se ha oído, o es más profundo, va más allá, y que el hebreo y que el griego, y la gente dice, wow, no necesariamente es alimento sólido. Está bonito, está profundo, pero no necesariamente es sólido. Dice la escritura aquí claramente esto, ¿no?
que tienen el discernimiento bien agudizado entre el bien y el mal. 6. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. Eso no es ofensivo como algunas personas lo ponen. Algunos ponen la leche como algo gacho. Yo no creo que haya algo gacho en la palabra del Señor, algo malo en la palabra de Dios, algo débil en la palabra de Dios. Y después dice acá: vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Estos son de los que está hablando la palabra del Señor arriba, que son personas inexpertas en la palabra de justicia, lo bueno y lo malo, lo justo, lo injusto. Entonces ahora sí vamos a entrar a la doctrina de los rudimentos de Cristo. No que porque tú los tengas o al rato todavía no los tienes, pero es importante que vayamos a verlos. Bien, arrepentimiento de obras muertas. Número 1, la Biblia motiva el arrepentimiento. Voy a dar algunas citas. Usted las va escribiendo ahí. Se vale copiar las citas del vecino, lo que no se vale es copiar en el examen. A ver, Mateo 3:2, Mateo 4:17, Mateo 6:12, Hechos 2:38 y Hechos 20:21. Yo se los voy leyendo. Mateo 3:2 dice: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentimiento y reino de los cielos, ¿verdad? Uno previo al otro. Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate, cuando nosotros somos enviados a predicar, somos enviados a predicar que la gente se arrepienta, que se arrepienta de sus pecados, no a agarrarlos a bibliazos. Porque la palabra arrepentimiento o arrepiéntete es una muy buena palabra. Lo que te está diciendo es: la gracia de Dios sigue disponible para tu vida. Cuando Dios deje de decirnos que nos arrepintamos, aguas, cuidado, porque es como que ya no hubiera nada que hacer por nosotros. Pero si el Señor nos dice: mire, arrepiéntanse, es porque el Señor nos ama y nos quiere ver bien. Mateo 6:12 dice: y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hay una corriente hoy en día que dice que ya no tenemos que pedir perdón, pero aquí esto es sacado del Padre Nuestro y somos adoptados por el Espíritu Santo, según el libro de Romanos capítulo 8, espíritu de adopción. Si nosotros ya somos adoptados, entonces ahora oramos a Dios Padre. Eso es en la gracia. Y en la gracia la oración dice: perdona nuestros pecados. Quiere decir que aún en la gracia sí se sigue pidiendo perdón, ¿verdad? Hechos 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vayan a Hechos 20:21, por favor, que aquí se resume esta doctrina muy bien. Hechos 20:21 dice así: ¿la tienes? Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahí está el resumen de la salvación y del arrepentimiento de obras muertas. Hechos 17:30, Amós 3:3, Isaías 59:2. Leo Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, o sea, Dios lo pasa por alto, ¿verdad?
ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. O sea, la gente quizás anda haciendo las cosas por ignorancia. Es decir, ¿cuánta gente cree que va al cielo? Oh, Dios dirá. Solo Dios sabe. Nuestro deber es hacerles saber lo que Dios dice. Y Dios dice que en todo lugar, todo hombre se debe ¿qué? Arrepentir. Debe arrepentirse. Amós 3:3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cómo va a andar Dios y uno si no estamos de acuerdo? ¿Cómo va a caminar Dios contigo si no estás de acuerdo? ¿Cómo vas a estar de acuerdo si caminas en ofensas para con Él? Difícilmente. A veces uno comete pecados contra alguna persona y uno sabe que la relación se está estropeando por el pecado. Tú y tu cónyuge a veces discuten, hay roces, y tú sabes que ese día no está muy bien la cosa como otros días, ¿sí o no? ¿Por qué cree uno que uno puede andar ofendiendo a Dios y la cosa sigue chilera? Y sigue bonita. No sigue bonita. Porque Isaías 59 y versículo 2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces no hay tales de que andamos pecando por aquí, pecando por allá, y Dios oyéndonos todo el tiempo. Es decir, Dios conoce el corazón que abusa de su misericordia, ¿verdad? Que abusa de la gracia que nos fue abierta y nos fue dada. De tal manera que nosotros debemos comprender que para que dos caminen juntos deben de estar de acuerdo. Para que estén de acuerdo debe quitarse el pecado de en medio, y ese pecado de en medio lo quita nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, la escritura dice: se ha cortado el brazo de Dios para ayudar. ¿No será que muchas veces nosotros no vemos a Dios actuar más en nuestra vida porque hay pecado en nuestra vida? Mira, aquí no estás estudiando, ahora te estoy exhortando y te estoy hablando. Como líder tú no puedes andar caminando en pecados y luego decir: pero ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me está pasando aquello? Y quizás estás en pecado, quizás insistes en andar pecando. ¿Cómo pues quieres la bendición de un Dios santo? Las bendiciones de Dios son santas. Son santas, sus bendiciones son santas como tales. Deben de ser depositadas en manos de santos también, y no de gente que anda pecando por aquí o pecando por allá. Vamos a tener un liderazgo en santidad. Si alguien por alguna razón peca, se tropieza, para eso también está la gracia y la misericordia de Dios, y eso me incluye a mí también, para que el Señor nos abrace, nos limpie con su sangre y nos saque adelante. Pero no abusadores nunca de la gracia. Sin arrepentimiento no hay salvación. Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Qué pasa cuando uno no se arrepiente? ¿Qué es? Perece, ¿verdad? A Adán se lo dijeron: Pérez, no de Pérez, de perecerás. Pero bueno, algunas definiciones que quiero darles hoy. Arrepentimiento. Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoeo. Metanoeo, que quiere decir cambio de mente. Metanoeo, cambio de mente, de mentalidad, obra, hecho, labor o acto. Y muerta, es obvio, ¿verdad?, que carece de vida en sí misma, especialmente la de Dios. Entonces, arrepentimiento de obra muerta es nuestro cambio de mentalidad respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Nuestro cambio en la manera de pensar con respecto a obras que no nos conducen a la vida eterna. Parecieran que sí, pero no. Ahora, ¿qué no es arrepentimiento? ¿Qué creen ustedes que no es arrepentimiento? A ver, ¿qué se le parece pero no es? Alguien que lo diga. Todos, el primero es remordimiento, ¿verdad? ¿Y qué es remordimiento? El remordimiento es una acusación, ¿sí?, que la gente vive para consigo misma, pero que no le cambia la vida. Usted se da cuenta que los que siempre dicen: es que yo me arrepentí, es que estoy arrepentido, pero no cambia. Piden perdón por lo mismo siempre y no cambia. Es que mira, estoy de verdad arrepentido de estar viniendo tarde, y al día siguiente
tarde. Eso es una obra ¿qué? Muerte. Hay un remordimiento, tristeza, ¿verdad? El arrepentimiento no es tristeza por haber sido descubierto el pecado en el que la gente camina. Gente que está ahí y de repente ¡pum! ¡Bum! Le sale a luz el pecado que carga. Se pone triste, pero no es que esté arrepentido, está enojado porque lo descubrieron. O sea, hubiera querido que nunca lo descubrieran. Eso tampoco es arrepentimiento. ¿Quieren un ejemplo de arrepentimiento? Está en Lucas capítulo 15, ¿se recuerdan del hijo pródigo? Yo les voy a dar uno de los versículos en lo del hijo pródigo. El hijo pródigo dijo cuando volvió en sí, nadie se arrepiente sin que el Espíritu Santo haga que se arrepiente. O sea, no hay tales de que el arrepentimiento tenga fuerza en sí mismo. Necesita la fuerza del Espíritu de Dios. No basta solo arrepentirse, hay que creer en Dios, y esas dos cosas es Dios mismo el que las concede a las personas. Entonces, ponme atención. Cuando él volvió en sí dice, me levantaré e iré. Eso no es remordimiento, él ya está actuando. Me levantaré e iré a mi padre y le diré. Ahora va a ir a decirle y le dice lo que reconoce: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahí había ya una manipulación de la culpa para la posición que él podía ocupar en Cristo Jesús. Pero todavía le dice, hazme como a uno de tus jornaleros. Aunque como jornalero está mal, el hazme es el correcto. Fíjate, aquí dice él, me levantaré e iré. Eso es una acción de arrepentimiento. Aquí no se dice que estuviera él llorando a mares con lágrimas de cocodrilo. Él dijo, me levantaré e iré a mi padre, le voy a dar la cara. Voy a ir frente a frente. Eso, cuando uno está arrepentido, eso hace, dar la cara. Fue y dio la cara y dijo, Señor, Padre mío, yo pequé contra ti, pequé contra el cielo. Hazme, transfórmame, conviérteme, mínimo, en uno de tus jornaleros. Y estaba equivocado en lo que se quería convertir, pero estaba correcto en que el arrepentimiento nos debe llevar a una obra de conversión. Ser convertidos en algo más de lo que éramos antes. Él quiere ser alguien diferente a lo que era. Y él no solo quiere decir, mira, pequé, y llorar en los brazos de su padre. Él quiere, pero haceme, convertime, transformame en alguien que no soy. Ya él no se sentía ni jornalero. Entonces esa es una obra que el Espíritu Santo va a hacer, de reconstruir nuestra vida, de que andemos en novedad de vida, que seamos reformados, transformados por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Entonces cuando nosotros tenemos ovejas en las células y tenemos gente que llega ahí y se convierte a Cristo, mucho de ellos va a traer remordimiento, y el líder debe ser capaz de discernir si el hombre está arrepentido o está con remordimiento en su corazón tan solo. Pero si está arrepentido, posiblemente en su arrepentimiento él se quiera acusar, se quiera rebajar a lo que tampoco, por mucho pecado que alguien ha cometido, Dios quiere rebajar. Por mucho pecado que cometió el hijo, Dios no lo quiso rebajar a jornalero. Amén. Por pecador que la gente haya sido, una vez recibe a Cristo Jesús, dice la palabra, pasamos a estar sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales. Y somos justificados por su sangre. Todos por igual. Igualmente justificado el que solo mentía, igualmente justificado el que tal vez mató a alguien. Igualmente justificado aquella señorita que quizás perdió su virginidad antes de llegar al matrimonio. Igualmente justificado aquel hombre que adulteró y fornicó. Porque la sangre de Jesucristo igual es para todos nosotros y nos justifica. ¿Puedo ir un buen amén? Bien, así que tenemos ahí lo que es un ejemplo de lo que sí es arrepentimiento. Ese es un buen ejemplo de arrepentimiento. Obras muertas son obras hechas para tratar de ganar la vida eterna, salvación y el perdón de Dios. Ese es el número 5. ¿Cuál era el 4, dice usted? Déjeme encontrar si puse 4. Sí, las definiciones. Era el número 4, las definiciones.
Número 5, obras muertas. Aquí no son las obras de la carne, los pecados como tales, porque nadie cree que fornicando se va a ir al cielo. Del arrepentimiento de obras muertas que habla la Biblia es arrepentirse de aquellas obras que hemos hecho creyendo que con ellas ganamos la salvación. O sea, una obra que parece tener vida en sí misma y carece totalmente de vida. No le da vida a nadie. ¿Qué dice aquí la palabra? En Isaías 64, 6. Alguien que lo pueda leer allí, por favor, en la fila primera. Isaías 64, 6. El primero que la tenga aquí en la primera fila diga amén. No muy recio porque me puedo quedar sordo. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien, dice aquí que todas nuestras justicias son ¿qué? Trapo de... O sea, tratar de vestirnos con nuestra propia justicia es una vestidura inmunda. Pero por eso Apocalipsis, ¿qué dice? Que Él nos va a dar un vestido nuevo. Y comprad de mí, dice ¿qué? Vestiduras nuevas. Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Entonces, es el Señor Jesús quien nos cubre, no nuestras propias obras. Ustedes se recuerdan cuando Adán pecó, se quiso vestir con hojas, pero vino Dios y lo vistió con pieles. Se cree que era la piel de un cordero, como profecía de que será el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Desde ya el Señor estaba mostrando su misericordia. Dios es un Dios misericordioso. La gente peca y se quiere ocultar tras ramas, tras hojas, quiere ver de qué manera cubre su pecado, pero la fuerza del hombre para cubrir su pecado no es la que Dios necesita. Dios necesita el rendimiento de las personas para Él cubrir nuestro pecado. Lo que es mejor, limpiarnos de él. Bien, ¿qué solución le podemos dar a esas obras muertas de justicia propia? Romanos 3, 23 y 24. No hay creyente que no debería saber esto. No hay creyente que no debería o debiera. Debiera saber esto. Pero como no debemos. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Cuántos pecaron? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo somos justificados? Gratuitamente. A ver, di conmigo, gratuitamente. Por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Otras escrituras de justificación gratuita. Aquí ya no hay puntos, aquí las dejo ahí. Romanos 5.1, que alguien la busque. A ver, en esta fila, Hugo va a buscar Romanos 5.1, Gersi va a buscar Romanos 5.9, perdón. Paula va a buscar 1 Corintios 6.11 y los tres van a leer en ese orden. Romanos 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por Raúl. medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Romanos 5.9. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y en 1 Corintios 6.11. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Esto éramos qué? Algunos éramos. Cuando yo leí esta escritura dije, gloria a Dios, fui pero no soy. Esto éramos algunos. Y Pablo se incluye y dice, éramos algunos. Pero ahora dice, nosotros ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados y santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todo esto lo debe saber un nuevo creyente. Por eso es que es importante que por aquí empiece la academia. Ahora ya sabe por qué esto va primero. De nada nos sirve darles primero a ellos otros principios o darles la visión y todo lo de las células si ellos se acaban de convertir tal vez hace 1 o 2 meses y ni siquiera saben qué es ser justificado, aunque ya lo están. Pero deben de saberlo, o alguien va a venir a tratar de venderles la idea de que la salvación es por obras. ¿Qué tal las obras benéficas? ¿Salvarán a alguien?
¿Sí? No creo que salven a nadie. Mira un ejemplo en la Biblia, Hechos capítulo 10, versículo 1 al 6. Yo lo voy a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. ¿Oraba Cornelio? ¿Le daba al pueblo las limosnas? No está hablando aquí de diezmos y ofrendas al Señor, aunque al Señor llegaban. También le daba limosnas a los pobres, al pueblo. ¿Y qué dice acá? Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. ¿Cornelio vio ángeles? ¿Daba limosnas? ¿Oraba a Dios? ¿Iba al cielo? No. Pero el cielo vino a él. Y dice acá después en el verso 4: él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor. Mire qué detalle los que da el Espíritu Santo, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. O sea, no era salvo. Y luego llegó Cornelio y sabemos que se derramó el Espíritu Santo sobre ellos, y entonces fue salvo Cornelio. Pero no era salvo, por más bueno que fuera. Este es un buen mensaje para mucha gente de nuestra sociedad. Hay gente que relativamente o aparentemente es buena, ¿verdad? No le hacen daño a nadie, tienen bien su matrimonio, tienen bien sus finanzas, tienen bien su casa, hacen obra de beneficencia, pero no van al cielo. Y quizás tú vas a ser uno de esos hombres a quien Dios envíe para decirles qué es lo que tiene que hacer para ser salvo. Mire qué diferencia esto contra Efesios 2, 8, 10. Efesios 2. ¿Estamos aprendiendo, mis hermanos? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. Esto está buenísimo. Yo sé que la mayoría lo sabe. Porque por gracia sois por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios. Eso quiere decir don, quiere decir regalo. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando la gente quiere hacer una obra para salvarse, nosotros somos muy dados a gloriarnos. Y quiero hacer un paréntesis. Somos también muy dados a gloriarnos en las prácticas religiosas. Yo porque oro, vos porque no ayunás. ¿No es eso lo mismo? ¿No es el mismo espíritu ahí atrás? Claro que hay que orar, claro que hay que ayunar, pero no se jacte. Yuhu. Porque entonces luego vamos a ¿qué? A tratar de gloriarnos en nuestra obra y no gloriarnos en la cruz de Cristo. El precio que hay que pagar es creerle al Señor, mis hermanos. Si puedes creer, las cosas pasan. Y luego dice acá la escritura en el verso 9, en el 10, que da el balance: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Bueno, pero no somos salvos por las buenas obras, pero hay que hacerlas. Porque las obras son las que hablan de la fe. No hay obras, no hay demostración de fe. Por lo tanto, la fe sin obras es muerta, dice Santiago. Dice acá: para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿hay que andar en obras? Sí. ¿Las obras salvan? No. Pero las obras demuestran la fe que sí nos salvó. Somos salvos por la fe, y esa fe se expresa con obras. Porque la vez pasada estaba yo con una persona, estábamos en una cena, él se estaba echando los tragos, yo le digo, y él me dice: es que yo soy salvo. No, le dije: usted no es salvo. ¿Por qué? Me dice: porque la Biblia dice que todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Y usted anda más perdido que saber qué. Usted anda perdido, le dije. Sus obras me dicen a mí que usted no ha creído. Porque la Biblia dice que el que cree no se pierde. ¿O no?
Y si anda como perdido, pues porque perdido está. Entonces, las obras hablan de esa fe que decimos tener. Por eso Santiago dice, si alguno dice tener fe, no dice que la tenga, sino que dice que la tiene. Y así hay un montón de gente que se jacta diciendo que tiene fe. ¿Dónde están las obras que dice que tiene fe? ¿Acaso no dice Santiago que Abraham vino a ser justificado cuando ofreció? Y al ofrecer demostró la fe que tenía. Y anoche decía yo que Abraham ofreció cuando estaba en medio de la prueba, porque cuando fue probado ofreció, dice. Nosotros lo que menos hacemos es ofrecer cuando estamos probados. Cuando está uno en medio de la prueba es cuando uno ofrece. En medio de la prueba Abraham ofreció. Entonces, de tal manera que nosotros aprendamos pues a vivir en fe con la demostración de que así es. Bien, vamos a terminar ya. Yo tengo un dicho que si usted quiere lo apunta para resumir esto. Diga conmigo, la salvación es tan cara. Vamos todos como los mejores se supone que son. La salvación es tan cara. La salvación es tan cara. Pero tan cara. Pero tan cara. Pero tan cara que solo gratis se puede recibir. Lo que pasa es que no está a la venta, ya la compró Jesucristo. Él fue el que pagó el precio. Nadie puede pagar ese precio. Entonces la gente dice, mire, si la salvación es por obras, entonces ¿qué vino a hacer Jesús? A darnos ejemplos. Ni si para ejemplo ya tenemos a Moisés. No le llegamos a Moisés, ¿qué le íbamos a llegar a Jesús? Es que murió para darnos un ejemplo de su muerte. No, pero si también los profetas murieron, apedreados en el templo, asesinados. O sea, ¿para qué enviar al Hijo y sacrificarlo si se puede ser salvo por otro medio? Solamente por nuestro Señor Jesucristo se puede ser salvo. ¿Cuál es la obra que salva? Juan 6, 28 y 29. Juan 6, 28 y 29. Dice así: entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Obras. ¿Qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le responde en el 29, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la obra? Creer. Entonces creer es una obra. Creer. Entonces, si usted tiene alguna vez un problema, eso que la salvación por obras, léale Juan 6, 28, 29. Y si usted está en su célula y tiene problemas con eso, le voy a dar una clave que es bastante efectiva para cuando alguien no quiere creer algo. Haga lo que él lo lea, no usted. Abrí tu Biblia, lee en Juan 6, 28 y 29 y explícamelo. Él solo le va a decir cómo es ser salvo. Él le va a decir, ya vistes por obras, porque la fe es una obra. Entonces sos salvo por obras, decirle, pero esta. Y la obra es que creamos en el Hijo de Dios que fue enviado para salvación nuestra. ¿Verdad? Esa es la obra que nos salva. Y cuando nosotros tenemos arrepentimiento de obras muertas, entonces podemos estar confiados de que existe perdón para eso. Quiero 4 personas, por favor, que busque uno, Isaías 55, 7. Lo vamos a hacer aquí en la primera fila, para que de Pedro Hugo para su izquierda. Pedro Hugo va a ir con Isaías 55, 7, luego Lucas 15, 20, luego primera de Juan 1, 9 y Proverbios 28, 13. Y con eso terminamos este tema. Isaías 55, 7. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, que tendrá de él compasión, al Dios nuestro, que será amplio en perdonar. Amplio para perdonar. Así que ahí está. Que volvamos a Dios, esa es el fruto de un arrepentimiento. Cuando yo me convertí al Señor, hubo una escritura que se quedó tan grabada en mi mente y mi corazón, que es aquello que dijo Juan el Bautista, dice, haced obras de arrepentimiento o mostrad fruto
de arrepentimiento. Entonces, perdón, otro. Dignas de arrepentimiento. Es decir, que demuestren que uno está arrepentido, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que mentía, no lo haga más. El que robaba, no lo haga más. Antes bien trabaje, dice, para darle al que tiene necesidad también. Entonces, aquel que antes robaba, ahora no solo trabaja para ganar para él, sino va a trabajar para darle a alguien más. Y eso refleja que se arrepintió de andar robando. ¿Sí o no? Bien. Lucas 15:20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Eso es lo que espera a todo aquel que se arrepiente. Me levantaré, iré a mi padre, y el padre dice que cuando lo vio se echó a correr. ¿Usted se imagina ese padre que tenemos? ¿Sabe que hay gente que se va a arrepentir el domingo y Dios ya está corriendo desde el viernes tal vez para encontrarlo el domingo, para echárselo al cuello, para amarlo y para recibirlo? Por eso dice la palabra que si nosotros nos allegamos a Él, ¿qué dice? Él se allegará a nosotros. Bien, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ajá, si los confesamos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. A eso tiene que ver bastante con el pasaje de Isaías que vimos o leímos, que decía: ¿se ha cortado el brazo de Jehová para ayudar? ¿Para salvar? No, pero tu pecado ha hecho división, dice, entre ustedes y Dios. Entonces no hay ayuda, por más que Él quiera ayudar. Y en Proverbios dice que el que encubre el pecado, ¿qué? ¿No qué? No prospera, no sale adelante. Pero el que le confiesa el pecado, que eso podría ser sin necesidad de estar arrepentimiento, sin arrepentimiento, pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Y en el contexto de las obras muertas es: Señor, perdóname, yo he querido comprar la salvación por mucho tiempo y veo que solamente tú me la puedes dar. Me arrepiento de esa obra muerta, de esa obra sin vida que he querido hacer luchando por alcanzar la salvación. Ojo acá, toda persona que usted encuentre queriendo hacer obras para ser salvo es una persona piadosa. Lo que no sabe es la verdad. Si a esa persona tú entras a platicar con él y dices: veo que sos un hombre y una mujer piadosa o piadoso, veo que buscas a Dios, y porque buscas a Dios creo que sos digno de leer este pasaje. ¿Ah? No somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Dios ha visto tus obras, mas no las ha aceptado para que seas salvo. Pero ahora quiero que tú mires la obra de Él y la aceptes para que tú seas salvo. Serás salvo por la obra que Él hace. Entonces hay una competencia de obras. Tú estás tratando de hacer obras para ser salvo y Dios hizo la suya para salvarte. ¿Por qué no cambias tus obras por la de Él? ¿Alguien quiere recibir a Cristo ahorita? De una vez aquí. Amén.